Mascotas sanas, todos felices. Mari Bolaños, contigo. El diagnóstico de que Polito es diabético nos cayó a todos como un balde de agua fría. Ha sido una experiencia muy desagradable, se los tengo que comentar, muy triste. Y gracias a que estoy muy bien acompañada de extraordinarios médicos veterinarios como el médico Jaime Hernández Rizo, es que hemos podido saber que esto es así, que no soy la única y que ellos pueden tener una calidad de vida, digamos, bien, si tú pones de tu parte como dueño de mascota, parte fundamental. Hoy la diabetes es el tema porque hay tan poca información que por eso hoy queremos aprovechar la presencia del médico Jaime Hernández Rizo para que nos explique qué es esta enfermedad, cómo tratarla y cómo la debemos enfrentar, porque ellos ponen muchísimo de su parte y hay que hacerlo nosotros también. Doctor. Mari, antes que nada, gracias por la invitación aquí a ustedes, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Y pues antes que nada, sí es un tema bien importante, bien interesante en la actualidad, porque esa es una enfermedad actual. Es una enfermedad que de alguna manera creo que los seres humanos hemos contribuido a que se desarrolle más. Ese tipo de enfermedades metabólicas tienen que ver con una deficiencia de una hormona que se llama insulina. La insulina no es más que una hormona que tiene la llave para poder introducir la glucosa hacia las células. La insulina se produce en una glándula que se llama páncreas, que se encuentra a un lado del duodeno. Y el páncreas se divide en dos. Está el páncreas exócrino, que es el que nos genera la amilasa y la lipasa para la síntesis de las grasas, y el páncreas endocrino, que es el que genera la insulina. La deficiencia de insulina se basa en una falta de la producción en la glándula del páncreas. Hablando de la insulina, lo que ocurre es que, digamos, un paciente tiene 100 unidades de insulina, por poner un ejemplo, o 100 litros o 100 kilos, lo que tú quieras, para poderlo dar a entender. En el momento en el que nosotros administramos bolos extras de productos energéticos que tengan azúcares, carbohidratos o grasas, se va a ir desgastando esa cantidad que tienes ya desde que naciste. O sea, la glándula produce cierta cantidad para toda su vida, digamos, tiene para dar 16 años, pero si tú le empiezas a dar bolos extras, lo que vas a hacer es ir desgastando antes esa glándula. Se puede dar por ese factor, también se puede dar por factores principalmente por neoplasias, por tumores también. Que pues si es una neoplasia, un tumor, pues va a dejar de producir la insulina por digamos, una célula que cambió su morfología y que se negó a morir y empezó a generar un tumor. Y se comporta de una manera diferente. Pero la mayoría de los casos se ve principalmente porque abusamos de los premios, abusamos de las golosinas. Las golosinas que se venden en las clínicas, en los hospitales o en las tiendas de mascotas, son productos que se deben de dar de manera adecuada y de manera temporal. Son premios que porque hace algo bien se le da, porque se está adiestrando se le da, pero no se le debe de dar todo el tiempo. Para nosotros es un satisfactor muy grande ver que el perro llega y se te arrima porque tienes comida. Para nosotros es satisfactorio verlo feliz, ver que le gusta. El problema es que sin querer a veces le estamos dando algo que le hace daño. Algo que también es muy importante es que elijamos el alimento que corresponde para tu perro. Muchas veces he tenido clientes que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi perro solo come alimento de gato. Evidentemente el alimento de gato es mucho más proteico, mucho más energético, mucho más grasoso, porque el gato es un metabolismo muy diferente, es un carnívoro estricto. Y en el caso, y claro que es más rico, pero ¿qué pasa? Tú estás dándole bombazos de energía y de glucosa y de productos energéticos tan altos y de grasas que lo vas a hacer diabético. Eso es iatrogénico, eso lo generas tú mismo como dueño. Entonces debemos de ser muy
muy claros en eso. ¿Y cómo se soluciona? Pregúntele a su médico veterinario, acérquese con su médico, hay que ver la edad, hay que ver también la etapa de la vida del paciente. No es lo mismo un paciente que sea muy activo, que me dice, ¿sabes qué? Es que tengo 1 hectárea en mi casa o en mi rancho y el perro sale todos los días a corretear ardillas o conejos o ratones y su desgaste energético es mayor y pues claro que va a ser como un atleta de alto rendimiento a un perro que vive en un departamento, en un 4º piso y que es de unos adultos mayores que ya sus hijos ya están fuera y que ellos tienen al perrito únicamente. Cambia totalmente, aunque sea la misma raza. Me dices, es que es de la misma raza. Sí, pero su desgaste energético es diferente. Ahora, ¿cómo identificar la diabetes? Yo creo que eso es algo que a las personas les va a interesar mucho saber. La diabetes tiene varios signos y estoy seguro que tú con Polito los empezaste a notar, pero a veces son tan sutiles. Y aquí quiero dar un ejemplo, es como cuando nosotros subimos de peso. Nosotros vamos subiendo de peso y no nos damos cuenta hasta que ya no nos cierra el pantalón o el cinto, ¿no? Que decimos, ¿sabes qué? Sí. Creo que ya subí de peso, porque yo me veo todos los días. Eso me pasa mucho con mis pacientes que luego me dicen, doctor, es que ni cuenta me di. Es que sí notaba que tenía más sed, sí notaba que hacía más pipí. Una característica muy común en un paciente diabético es que empiezan a hacer pipí en áreas que no deben de ser. Que dices, oye, nunca se había orinado adentro y hoy se orinó adentro. O ya van 3 días que noto que se hace pipí, o veo que se acaba el tazón del agua muy rápido. Nosotros decimos que tenemos varias P's para la diabetes. Se supone que son 4 o 5. La primera es la poliuria. La poliuria es el exceso de pipí. Cuando hacen mucha orina, cuando dices, oye, está orinando de más. Antes le lleva 2 veces al día, ahora le limpio 8. Eso sí es muy, muy importante empezar a notar, que empiezan a orinar más y a tomar más agua. Otra de las características muy importantes y que entre comillas es fácil de ver, es la pérdida de peso. Muchas veces me dice la gente, oye, ¿sabes qué? Es que empezó a perder peso. Y digo, oye, pero ¿le restringiste la comida? No, era gordito y ahorita ya está más flaco y no le he hecho nada. La pérdida ponderal, la pérdida de peso. Y la otra, que también es bien, entre comillas, fácil, es que tienen mucha hambre. Entonces, hablemos de las P's. Poliuria, mucha pipí. Polidipsia, mucha sed. Polifagia, mucha hambre. Y la pérdida de peso. Si tenemos esas 4, indudablemente estamos hablando ya de un prediabético. Casi estoy seguro que es diabético. Entonces, al no tener la célula, ¿cómo entrar por deficiencias de la insulina? Puede el perro estar en 1000 de glucosa y el perro va a estar desvitalizado, sin energía, porque no tiene la llave que hace que entre la insulina a la célula, la glucosa a la célula, que es de lo que se nutre el organismo. La glucosa es la gasolina, digamos, como la gasolina de un carro sería la gasolina de un organismo vivo. Entonces, de eso depende mucho el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente hacerle un panel de pruebas donde tenemos que evaluar el riñón, el hígado, la glucosa y hacer análisis de orina, hacer biometrías hemáticas. En fin, se hace un cuadro completo, se puede hacer a lo mejor una ecografía para ver el estado del páncreas y desde ahí ya empezamos a partir. Si nosotros vemos que el paciente está en 250, en 300, en 500, casi es seguro que es diabético. Y ahí se corrobora con la prueba de orina. Si nosotros vemos que también tiene glucosa en orina, seguro va a ser ese paciente diabético. Y nosotros tenemos que empezar a controlar a ese paciente pronto. Uno de los objetivos principales del médico es atacar esa deficiencia de absorción de glucosa con la insulina. Pero se tiene que hacer bajo un método muy estricto, donde el médico y el paciente... bueno, en este caso el propietario, el paciente, debe de ser muy disciplinado. De entrada, pues hay que hacer cambios en la casa, porque muchas veces tenemos varios perros, no nomás es uno, a veces tenemos varios. Y debemos de entender que a veces tenemos que cuidar las dietas, por ejemplo. La dieta. Sí. Que parte del programa va a ser también la alimentación en otra cápsula que vamos a tener para ti. Hoy unas preguntas rápidas que me han hecho mucha gente a raíz de que Polito sabe en esto. ¿Cómo me doy cuenta? Sí me di cuenta que orinaba más, okay. Sí me di cuenta que tomaba más agua y se me hizo, qué bueno que toma más agua.
Sí me dio gusto que bajara de peso porque lo habíamos puesto a dieta, porque le habíamos Sí, cambiado el alimento. sí, es verdad. O sea, doctor, una tras otra. Sí, algo que es muy importante, los medicamentos, siempre es importante algunos restringirlos. Todo lo que uno tenga, tener una comunicación muy directa con el médico, porque hay medicamentos que pueden disparar el azúcar o pueden hacer que se aumenten esos niveles de azúcar, como los glucocorticoides, las cortisonas, todo eso pues se tiene que eliminar. Pero eso el médico se encargará de llevar a cabo ese proceso. Pero sí es muy importante no medicar a los pacientes también, porque a veces pues se nos hace fácil, bueno, me ha tocado casos, hablo de mi experiencia, que muchas veces propietarios son diabéticos, ponle insulina y ni siquiera se la midieron, ¿no? Entonces digo, cuidado con eso. Cuidado. O sea, sí puede ser algo muy delicado porque, insisto, debemos de tener un entrenamiento previo, una preparación para el propietario para saber a qué se va a enfrentar. Es un proceso muy mecánico, o sea, donde nosotros vemos ciertos picos. Yo siempre le digo a mis clientes, es como si te subieras a una montaña rusa. Tú vas a empezar a tener momentos de tranquilidad y luego como que de emoción y luego te vas a asustar. O sea, va a llegar el momento que dices, ay, Dios mío, ¿a dónde voy? ¿No? Pero se sobrepasan si uno es disciplinado. ¿Cómo? Con una dieta adecuada. ¿Cómo? Haciendo caso al médico veterinario. O sea, él es el que tiene la última palabra en el tratamiento. Y también el dueño puede opinar porque muchas veces ustedes aprenden tanto que saben incluso más de la enfermedad de su perro. Claro, y cómo se comporta. Claro, porque ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que ya me di cuenta que esto le dispara más el azúcar, ¿no? Incluso la adrenalina, hay factores de estrés que también pueden generar eso. Por ejemplo, el cortisol autólogo, el que genera el cuerpo. También, por ejemplo, un perro que sea muy nervioso, en el caso de Polito, particularmente que le tiene miedo a los cohetes, eso irremediablemente va a haber cambios en el azúcar. ¿Por qué? Porque va a aumentar el cortisol y eso hace que son gluconogénicos, eso hace que se genere más azúcar. Pero poco a poco se va a ir estabilizando. Eso llega el momento en el que tienen un control y es un perro que puede vivir años. Entonces, doctor, ¿la diabetes es una enfermedad que no se cura, se controla? Así es. ¿Que le puede dar a cualquier perro? A cualquier ser vivo. Y que nosotros como dueños hoy estamos cooperando bastante con tanto chiqueo de premios, de bocaditos, de comidas fuera de su dieta, Exacto. que les estamos dando más Sí. azúcares de las que su cuerpo puede ¿Sintetizar? sintetizar. Claro. Así es, así es. Y algo bien importante, el páncreas nacen los perritos y los gatos con una capacidad de producir insulina. No hay forma de recargar el tanque con nada. Aún no. Y los signos, doctor, en los que debemos fijarnos como propietarios, pues muy claros, que orinan más, que comen más, que están bajando de peso y que toman tienen mucha hambre y mucha sed. Mucha sed, exactamente. Y ya con eso, con 2 de los 4 que tengan, ya hay que... Es fundamental que el dueño detecte eso. Si empieza a notar que el consumo de agua se aumenta considerablemente, vaya al médico veterinario. La diabetes, hoy un tema fundamental que afecta tanto a perros como a gatos. Y hoy, gracias doctor Jaime Hernández Rizo por darnos un poquito más de luz en esto que parecía un túnel oscurísimo y que poco a poco hemos ido aprendiendo. Gracias por los consejos. Ojalá sean útiles. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. El bienestar animal es nuestro objetivo. Fundación Jackie Jr.